que es, sí estamos grabando, la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y esta ley, bueno, con este nombre tan largo, también se la denomina como la ley número 004. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es esta pequeña ley, porque es pequeña, ¿no? Les digo por qué es pequeña, porque son, bueno, pocos artículos los que se tienen en esta ley. Antes de empezar entonces con el contenido propio de la ley, vamos a hablar algo de lo que es la vida, ¿no? La biografía de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Para empezar, Marcelo Quiroga Santa Cruz nace en Cochabamba, ¿ya? El 13 de marzo de 1931 y fallece en La Paz el 17 de julio de 1980. Además que ha sido un personaje reconocido a nivel nacional, ha sido político, líder socialista, escritor e incluso docente universitario. Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido diputado en el año 66, ya, por el PDC y la Falange Socialista Boliviana. En el 69 ha sido ministro de Minas y Petróleo en el gobierno de Obando. En el 70 funda su partido, el Partido Socialista 1. Después de eso, el 78, 79 y 80 se presenta a las elecciones presidenciales, donde ocupa el cuarto lugar en este año de 1980. En el 79 inicia un juicio de responsabilidades al expresidente Banzer. Ya, yo creo que todos saben quién es Banzer, ¿no ve? El general Hugo Banzer. Y en 1980, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz era dirigente de la COP, entonces García Mesa ordena el asalto de la COP, donde realizan una masacre total, ¿no? Y es ahí donde llega a perder la vida, asesinado. Em, Marcelo Quiroga Santa Cruz también ha tenido dos hijos, María y Pablo, además que ha sido casado con María Cristina Trigo, ha estudiado en Chile, Derecho, por 2 años. Después de eso, se ha ido de Chile a La Paz a estudiar nuevamente Derecho en la San Andrés. Ya, eso es algo de lo que se podría hablar de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo ha llegado a La Paz si él es cochabambino? Si él nació en Cochabamba, ¿cómo es que ha llegado a hacer sus estudios y su vida posterior en La Paz? Entonces, em, en 1943 o 44, si no mal recuerdo, el papá de Marcelo Quiroga Santa Cruz ha llegado a ser el gerente general de la empresa Patiño Mines y la gerencia estaba en La Paz, ¿no? Entonces es de eso que su papá de Marcelo Quiroga Santa Cruz se va a radicar a La Paz como gerente de Patiño Mines y es que lleva a toda su familia, ¿no? Incluyéndole a Marcelo Quiroga Santa Cruz y es que a partir de ahí ya Marcelo Quiroga Santa Cruz empieza a hacer ya una vida en política, de socialismo y demás en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero aunque es el originario de Cochabamba. Ahora, entrando ya de lleno al contenido de los artículos de esta ley, aquí tenemos el artículo 1. Nos dice, la presente ley tiene como objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes. Entonces, un poco largo, ¿no? Este objeto de la ley que está, de esta manera está en el artículo 1, por si acaso. Para resumir, podemos decir lo siguiente, ¿no? Porque que esto se lo aprendan de memoria, un poco complicado, ¿no? Ni yo, digamos. Es mucha teoría, aprendérselo todo de memoria. Lo que tenemos que hacer es interpretar los artículos
Y bueno, todo lo que vamos a ver, ¿no? No siempre tienen que conocer todo, jóvenes, de memoria, sino saber interpretar a qué se refiere, qué es lo que dice. Entonces, en resumen, podríamos decir que el objetivo de esta ley, o el objeto de esta ley, es el de prevenir, investigar, procesar y sancionar los actos de corrupción. Ya con esas 5 o 6 palabras suficiente, no es necesario que todo esto estemos indicando. Entonces, repito, como objetivo general podemos decir prevenir, investigar, procesar y sancionar todos los actos de corrupción. ¿Ya? Como definición, como resumen de lo que hemos leído ahorita. Ahora, esta ley está dividida en 4 capítulos. El capítulo 1 nos habla sobre las disposiciones generales y dentro de ese capítulo 1 también está lo que es el artículo 1 que hemos visto ahorita, este capítulo. Y entonces dentro de ese capítulo 1 están las disposiciones generales. En el capítulo 2 se nos habla de las entidades encargadas de lucha contra la corrupción, porque no solamente es una entidad, son varias entidades, ¿ya? Que están encargadas de luchar contra la corrupción. En el capítulo número 3 vamos a ver cuáles son los delitos de corrupción que establece esta ley, ¿no es cierto? Entonces son, por ejemplo, son 8 delitos, si mal no recuerdo, que vamos a ver, ¿ya? ¿Cuáles son? Específicos que establece esta ley. Y por último, el capítulo 4 nos habla sobre las inclusiones y modificaciones que han habido en la presente ley. Corrupción. ¿Qué es corrupción? El artículo 2 lo define de la siguiente manera según la presente ley. Es el requerimiento o lo aceptado, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Igual, no un poco larga esta definición. En resumen, podríamos decir lo siguiente, que corrupción se considera corrupción a todas aquellas medidas o actos que afecten a los intereses del Estado. ¿Ya? De esa manera podríamos asumir esto. Corrupción son todas las medidas o actos que afecten a los intereses del Estado. Entonces, ahí está todo resumido, ¿no? Sea persona natural, jurídica, nacional, extranjera, qué sé yo. Todo está resumido en lo que les acabo de decir, que son todos los actos o medidas que afecten a los intereses del Estado. El artículo número 3, que es la finalidad, nos dice que la finalidad es la prevención de acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado. Entonces, esto ya no vamos a resumir porque ya está súper resumido. No habría dónde más acortar esta definición de finalidad. Según el artículo 4 de la presente ley, establece los siguientes principios, ¿ya? Uno de los principios del artículo 4 es el summa camaña, y esto significa el vivir bien. Vale decir que, bueno, aquí nos habla sobre que las personas tenemos que disfrutar de los bienes materiales y demás, ¿no? Que tenemos, ya sea eh, si es que percibimos del Estado, ¿no? A eso se refiere. El amasúa, que es un término ya conocido por muchos, incluso hay una canción, ¿no? De un grupo folclórico donde habla ese término. Amasúa entonces significa no seas ladrón, ¿no? Con eso se refiere a que no, pues no tenemos que robar, no tenemos que participar de actos ilícitos o que afecten a la economía del Estado. Otro principio es, en este caso, el tercer principio, la ética, nos indica que, bueno, nos habla sobre el comportamiento, ¿no? De que el comportamiento tiene que ser ético, conforme a principios morales establecidos dentro de la sociedad. ¿Ya? A eso se refiere este principio de ética. Transparencia. Nos habla que, bueno, todo servidor público
debe trabajar transparentemente, ¿no? Y hacer de manera visible cualquier acto que haya o que realice, siempre y cuando este sea mediante recurso del Estado. Entonces, cuando nosotros manejemos algún recurso del Estado, debemos hacerlo transparentemente y no por debajo, no actuar por debajo y hacer otros actos que no son los correctos. Gratuidad. Este principio de gratuidad nos indica que cuando se denuncia un acto de corrupción, no tenemos que pagar nada, es gratuito, o sea, no vamos a pagar un abogado, no vamos a pagar al investigador para que realice su trabajo de investigando, ¿no? Un acto de corrupción es gratuito, a eso se refiere con gratuidad. Celeridad, como su nombre lo dice, celeridad es sinónimo de algo rápido, de algo en ese instante, ¿no? Por lo tanto, la celeridad se trata de que esta ley va a actuar de manera pronta, oportuna, ante cualquier hecho de corrupción. Defensa del patrimonio del Estado. Esta ley nos dice que, según este principio, todos los bolivianos, bolivianas, debemos actuar en defensa de cualquier recurso del Estado y no tenemos que hacer caso omiso si es que vemos algún acto de corrupción, ¿no? Siempre tenemos que denunciar si es que vemos que se está afectando los intereses del Estado, tal vez está haciendo alguna malversación en alguna institución pública o algo que veamos que está incorrecto, entonces podemos denunciar, ¿no? Donde esta ley va a actuar con gratuidad y celeridad. Cooperación amplia. Eh, este principio se refiere a que no solamente la entidad que está siendo afectada por los actos de corrupción va a hacer investigación del mismo, sino otras entidades también pueden hacer la denuncia correspondiente o la cooperación para poder sacar o para poder investigar si es que se está realizando o no un acto de corrupción. Y por último, el principio de imparcialidad en la administración de justicia. Esto nos dice que todo boliviano y boliviana tiene el derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia, ¿no? Entonces, lógicamente, con celeridad, con ética y demás. Estos son los principios que establece entonces el artículo 4 de la presente ley. ¿A quiénes se aplica? Tenemos que saber necesariamente a quiénes se aplica esta ley, ¿no es cierto? Así como hemos visto, no sé si se acuerdan, en el primer capítulo de la ley 1178 hemos visto el ámbito de aplicación. ¿A quiénes podía llegar la ley 1178? Entonces aquí también está establecido lo mismo. ¿A quiénes se puede aplicar? ¿A quiénes llega a afectar esta ley? Entonces, según el artículo 5 nos dice, a los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado, jóvenes? A ver, estudiantes de quinto año prácticamente, a punto de culminar la carrera, ¿saben cuáles son los órganos del Estado o no saben? ¿Alguien me podría decir? Ya. Pregunta de examen entonces. Inge- Sí, a ver, le escucho. Cintia. el órgano legislativo de ese Ya. Inge, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál más? Ejecutivo, ¿Ya? electoral y jurídico. ¿Cómo era? Ya. No, está bien, excelente. Son ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. ¿Ya? Esos son los órganos del Estado. Ejecutivo, legislativo. Inge, sería la contra. No, no es la Contraloría. Los órganos del Estado o los poderes que antes se denominaba como poder del Estado, ahora es órgano del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo, ¿por quién está compuesto? Por el presidente y por todas, bueno, por el presidente, ¿no? Es el ejecutivo el presidente y todos sus ministros. El legislativo está compuesto por los diputados y senadores, por todas aquellas autoridades que han sido elegidas en una elección. Y el judicial
¿no? El órgano judicial, que también es un órgano del Estado. Y a esto se suma lo que es el electoral. Entonces tenemos esos 4 órganos del Estado. Esos no son datos necesarios que conozcan, ¿no? Pero son eh, de conocimiento general, de cultura general, eso, estimados. No simplemente por el hecho de estudiar ingeniería tenemos que dedicarnos 100% a lo que es números, matemáticas, cálculo de reacciones de vigas, cálculo de presupuestos y otros, no siempre. También tenemos que saber algo, ¿no? De lo que es estos temas que son de orden general, de cultura general. Ya. Dos, se aplica también al Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado y universidades. ¿Ya? Entonces, a estas instituciones también se aplica. Y si podemos comparar con lo que es la ley 1178, hay diferencia, ¿no es cierto? La ley 1178, por ejemplo, es algo distinto, el ámbito de aplicación. 3, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Entonces, también esta ley recae sobre las Fuerzas Armadas y sobre la Policía Boliviana. 4, A las entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial. Con esto me refiero a las EPNE, que son las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas. Porque en las empresas públicas nacionales estratégicas, el Estado tiene pues una participación, lógicamente. Y ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son las empresas públicas nacionales estratégicas? ¿Alguien que se acuerde cuáles eran, jóvenes? En el capítulo pasado hemos hablado de unas, creo que 15 o 16 empresas les he dado. Ya. Sería parte de Mapa, Cartoon Ball. Sí, Esos exacto, exacto. Yacimientos, ¿no? Empresa metalúrgica Vinto. Exacto. 5, personas privadas, naturales o jurídicas. Y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción, causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con recursos del Estado. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Eso también ya hemos hablado. ¿A qué se denomina persona jurídica? Jóvenes, aquí estamos viendo varios términos que ya hemos hablado anteriormente, ¿ya? Y deberían acordarse algo. ¿Alguien me dice el concepto o definición de persona jurídica? Nadie, jóvenes. Y si es una persona lo que es con derechos y obligaciones. Mm, La persona natural, ¿será que tiene derechos y obligaciones? Sí, ¿no ve? Entonces, tanto personas jurídicas Sí, como naturales tienen derechos y obligaciones. Pero, ¿qué es una persona jurídica? ¿A qué se considera a una persona como persona jurídica? A las personas de derecho privado, Inge. Mm, a las personas de derecho privado, no, no tanto. Sí, algo por ahí, ¿no? Pero eh, no, no siempre. A ver, ¿qué es una persona jurídica? Como definición. Ya, porque puede ser que les pregunte también eso. Como ya hemos hablado de eso, pues puede ser también que entre eso al examen, ¿no? Definición de persona jurídica. Entonces, ¿qué es una persona jurídica? Es un grupo de personas, ¿ya? Que están organizadas con el objetivo de cumplir un fin común o un interés común. Por ejemplo, la universidad es una persona jurídica, ¿ya? El objetivo de la universidad es, mm, ha sido, ¿no? Primero crear las carreras,
que se inscriban estudiantes, la parte administrativa y demás, pero tienen un fin común. El fin es el de enseñar, ¿ya? Entonces, la universidad es un fin jurídico, perdón, una persona jurídica. La alcaldía de Yayagua es también una persona jurídica con su representante, en este caso, legal, que viene a ser el alcalde elegido o electo. Persona jurídica también se denomina a una persona que haya abierto su empresa, ya sea unipersonal, sea, eh, bueno, tantos tipos de sociedades que existen. A eso se denomina persona jurídica, ya que tiene obligaciones, ¿no? Dentro del ámbito jurídico. Ahora, derecho y obligaciones tenemos personas naturales como jurídicas. Las personas naturales tenemos derechos o no tenemos. Claro. Para empezar, ¿qué nos dice, por ejemplo, el Código Civil? Nos dice que la persona natural tiene derecho al nombre. Si no me equivoco, es el artículo número 1 del Código Civil que vamos a estudiar para el siguiente examen. Entonces, ese es uno de los derechos. Obligación, siendo padre, entonces como obligación, la ley te obliga a dar el apellido a tu hijo, o a reconocerlo, o a pasarle pensiones, qué sé yo. Entonces, tanto personas naturales como jurídicas tenemos derechos y obligaciones. Pero la diferencia es que las naturales son personas como ustedes, como yo, y las jurídicas son instituciones o también son empresas que tienen un representante legal. Ahora estas personas jurídicas también se les denomina con otro nombre. Personas colectivas, personas morales, personas ideales y personas jurídicas, que es lo más conocido. Ya, pero estamos saliendo del tema, ¿no? Después, ¿qué más? Ese es el ámbito de aplicación, esos cinco puntos. El punto 2 de este artículo 5 nos dice: esta ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. Entonces, nadie se salva de esta ley, ni el presidente, ¿ya? Ni los diputados, ni los senadores, ni ministros. Si se verifica que algún mandatario ha estado en algún hecho ilícito o de corrupción, entonces, y se comprueba lo mismo, por lo tanto, eso tiene sanción privativa de libertad en el país vecino de Brasil. ¿Qué ha sucedido con Lula? El expresidente ha entrado a la cárcel, ¿no es cierto?, por temas de corrupción, donde una empresa internacional le ha dado millones para su campaña. Y esto bueno, se ha descubierto y se ha efectivizado esa denuncia y ha entrado buenos años, ¿no?, a la cárcel, después ha salido. Otro que está en rebeldía, por ejemplo, es el presidente del Ecuador, con la misma empresa tener problemas por temas de corrupción. Y él está ahorita eh, desaparecido, ¿no? Está prófugo de la justicia. Eso entonces, nadie se escapa de cualquier hecho de corrupción, sea cual sea el cargo. El capítulo 2 de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción. Entonces, aquí tenemos las siguientes entidades. Para empezar, el artículo 6 nos dice que se ha creado el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, este consejo está compuesto por estas 6 entidades: el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigación Financiera, la Procuraduría General del Estado y, bueno, representantes de la sociedad civil organizada. Entonces, son esas 6 instituciones que componen este Consejo Nacional. Ahora, ¿cómo hacen estas 6 instituciones? Se reúnen 4 veces al año, ¿ya? Para ver cualquier hecho de corrupción que sea de magnitud, ¿no? Que sea eh, relevante, que sea grande. Entonces, eso nos dice esta ley, que estos tienen la obligación de reunirse 4 veces al año. Además que, bueno, todos esos hechos de corrupción se van a investigar mediante la creación de tribunales y juzgados anticorrupción, específicamente anticorrupción. No puede ser cualquier juzgado, no puede ser un juzgado
que solamente vea procedimientos o denuncias de tipo familiar, ¿no? Tienen que ser juzgados especiales para la anticorrupción, no cualquier tipo de juzgado. También los fiscales deben ser especializados en ese tipo de delitos contra la corrupción. No puede ser un fiscal que tenga especialidad, por decir, en el ámbito civil o otro que tenga en el ámbito eh, de un constitucionalista, ¿no? Entonces, lo que es el derecho también es amplio, tiene varias ramas, así como la ingeniería. Ustedes pueden hacer especialidad posteriormente en caminos, en puentes, en hidráulica, en sanitaria, carreteras, no sé, estructuras especiales, tantas cosas que hay para hacer especialidad en sanitaria, no sé. También la policía debe contar con investigadores que sean especializados en temas de corrupción, porque hay investigadores que son especializados, o que tienen especialidad en el tema, por ejemplo, de la trata y el tráfico de personas, o de, qué sé yo, de otro tipo de situaciones legales, ¿no? Se establece el sistema de protección de denunciantes y testigos. Entonces, hay ese sistema. No simplemente es que uno denuncia y luego se va a su casa. Hay un sistema que, bueno, ya tiene su cronograma, todo lo que se debe hacer en el caso de que alguien denuncie o sea un testigo de algún hecho de corrupción. Porque imagínense que alguien denuncie un hecho de corrupción y que se entere el que ha sido denunciado. Entonces seguramente va a tomar represalias en contra de esa persona, ¿ya? No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la comisión de delitos financieros, en los que se investiguen delitos de corrupción y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado. Entonces, no hay confidencialidad en el tema de las cuentas o de los estados financieros que tienen las personas. Peor en el caso de que estén bueno, implicados en algún hecho de corrupción. Entonces, si alguien está implicado en algún hecho de corrupción, no hay la opción de decir, no, yo no quiero que vean mi cuenta o mi estado financiero. Nada, señor, es, repito, ese instante se hace la verificación de los estados financieros, ¿no? Si es que alguien está implicado en algún tema de corrupción o denunciado en algún tema de corrupción, lógicamente. Aquí tenemos los 8 delitos que establece la presente ley, ¿ya? Específicamente a estos 8 delitos se basa esta ley. Porque hay varios delitos de tipo penal, ¿no? Estos son penales, estos 8 son penales. Entonces, hay otros más que son penal. Por ejemplo, el hecho de la violencia contra la mujer, ¿no? Es también un delito penal, ¿no? Existe lo que es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, incluso la violencia económica. Y eso es un delito de tipo penal, ¿ya? Eh, entonces son varios, ¿no? No es solamente que la Marcelo Quiroga Santa Cruz establecen los delitos de tipo penal, sino hay otras leyes, la ley de la mujer, la ley bueno, el Código de las Familias, eh, y otros, incluso el Código Civil. Para empezar, se tiene este primer tipo de delito, que es el uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿En qué caso se da este delito? Puede ser que un funcionario de una institución pública agarre, por decir, la movilidad de esa institución y se vaya de paseo desde Yayagua hasta Sucre o hasta Cochabamba con toda su familia y con todos sus amigos. Entonces, ahí qué es lo que está haciendo. Está haciendo un uso indebido de un bien, porque esa no es su movilidad. Esa movilidad pertenece a la institución en la que él trabaja. Y al hacer un uso indebido del bien y al eh, evidenciarse eso ante una denuncia, tiene pues su pena, ¿no? Y al ser de tipo penal, significa que es con privación de libertad. Entonces, esta ley establece que si es que se hace uso indebido de bienes y servicios públicos,
se tiene una privación de libertad de 1 a 4 años, en este primer caso. En el enriquecimiento ilícito. Bueno, seguiremos un poquito hablando de esto. Incluso por decir, si es que hace deterioros de esa movilidad, vamos a seguir con el mismo ejemplo. ¿Qué sucede? Se viaja a Cochabamba, se va a pasear con su familia y demás. Entonces, eh, lo choca el auto, ¿no? Se rompe el parabrisas, se rompen los frenos y demás. No simplemente va a pagar con 1 a 4 años, también tiene que hacer la reparación, o sea, tiene que pagar el daño económico que ha causado a ese bien y lógicamente después viene lo que es la privación de libertad de 1 a 4 años, ¿ya? Y si ha hecho deterioro del mismo, entonces tiene que pagar, ¿no? Ese hecho del deterioro. Enriquecimiento ilícito. Esto es cuando de la noche a la mañana un funcionario público aparece en su cuenta con mucho dinero. Va a decir, qué sé yo, puede ser no sé, un alcalde de X municipio que en su declaración ante la Contraloría haya declarado que tiene una casa, un coche y 30.000 bolivianos. Y puede ser que al día siguiente de eso en su cuenta tenga 500.000 bolivianos. Entonces, imagínense, se ha, bueno, se ha multiplicado el dinero extremadamente, ¿no? Entonces, a eso se define como enriquecimiento ilícito. Cuando de la noche a la mañana aparece dinero, ¿no? Por algún hecho de corrupción que haya cometido o algo, porque no puede aparecer así nomás tanto dinero, ¿ya? Y la pena, por ejemplo, para este enriquecimiento ilícito es de 5 a 10 años. También tenemos este otro enriquecimiento ilícito de particulares con Inge, afectación. Sí, le escucho, joven. disculpe ese uso indebido de bienes y servicios. Si pongamos un ejemplo, si digamos se ha demolido un edificio y siempre va a sobrar lo que es parte de lo que es la calamina, digamos, cosas que ha sobrado y el director de obras que estaba encargado los regala, ¿eso es un uso indebido de bienes y servicios? Sí, claro que sí. No se puede hacer el regalo de nada, ¿no? Porque no es de él. No, ante, qué sé yo, como vos dices, se ha demolido esa estructura de la entidad pública. Nada se puede regalar a nadie, ni al vecino, ni al amigo, por más que nos sirva. Todo se tiene que anotar en, ay, ¿qué se llama esta unidad? Eh, activos fijos, ¿ya? Todas las unidades tienen lo que es la unidad de activos fijos. Entonces, el hecho de que hayan calaminas que están rompiéndose como galleta, por decir, por haberse oxidado durante 50 años, o puertas que ya están totalmente torcidas, ventanas que están totalmente oxidadas, en el caso de que sean metálicas, ¿no? Inodoros, qué sé yo, y otros artefactos, lavaplatos, que hayan estado en ese edificio, no se pueden botar a la basura, por más que se demuela. Se supone que se va a hacer el retiro de esos y se va a anotar en lo que es activos fijos de cada institución. Ya activos fijos, mediante un procedimiento interno de cada institución, lo va a destinar a otro lugar de la misma institución o lo va a dar de baja. Dar de baja significa que ya se va a destrozar o se va a extinguir ese material. Se ha entendido, ¿no? Sí, Inge, muchas gracias. Y Inge, en el punto 2, donde dice enriquecimiento ilícito, Sí. como usted estaba explicando que si digamos de la noche a la mañana aparece dinero, Ujú. ¿qué pasaría si sucede lo contrario? De la noche a mañana, digamos que tiene un patrimonio de 1 millón y desaparece al día siguiente con 10.000 bolivianos. En ese caso, ¿cómo sería? No pasa nada, pues puede ser que en esa noche se ha ido a Las Vegas, por decir, ha ido a apostar al casino, se ha ido con su familia, haya invitado a todos a comer en los mejores lugares, en hoteles de lujo eh, y demás, ¿no? No pasa nada si te lo gastas. Pero si apareces con dinero que no justificas, sí pasa algo. Si te lo gastas, no pasa nada. Puede ser que hayas comprado un auto para el matrimonio de tu hijo, haya sido padrino o, o muchas situaciones. No pasa nada si te lo gastas.
Pero si recibes y no justificas, ahí sí. Ya. ¿Se ha entendido, no? Para continuar. Listo. Continuamos entonces. Aquí en el 3 tenemos enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Entonces, de aquí les voy a dar una práctica ya. Entonces, de esto no les voy a explicar, porque si no, si les voy explicando uno por uno, no vamos a acabar hoy. Yo quiero acabar hoy este capítulo. Así también van a hacer ustedes la investigación correspondiente para estar, para prepararse para su examen. Pero así, a ver, antes de saltar de diapositiva, así como hemos dado ejemplos, por ejemplo, igual van a tener que dar ejemplos, ¿no? En cada uno de estos. Pero voy a especificar, voy a dar las instrucciones de cómo van a hacer su práctica. El capítulo 4 nos dice las inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, han habido algunas inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal, porque el Código de Procedimiento Penal es otro, ¿no? La Ley Orgánica del Ministerio Público es otro. Entonces, se han adherido estos artículos. El artículo 29 bis, así como está escrito, dice imprescriptibilidad, el artículo 99 bis, prosecución del juicio en rebeldía, y así estos demás artículos. Entonces, de esto también vamos a hacer una práctica, ¿no? Para que cada uno haga la interpretación de cada uno de estos artículos. Y con eso hemos concluido la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es así de cortita, jóvenes. No es largo. No sé si han revisado, porque les he pasado, por si acaso, esta ley de manera digital, ¿no? Lo tienen todos ustedes de manera digital en la plataforma Moodle. Ahí está. Entonces, simplemente revisar. Son 16 hojas, creo. No es mucho. Ya, con esto hemos avanzado entonces 3 temas. 1, la ley SAFCO. 2, el decreto supremo número 0181. Y 3, la presente ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Entonces, con eso estaríamos dando examen en la siguiente semana. Ahorita en clases estamos 11. Entonces, simplemente también yo pienso que van a estar los 11. Vamos a dar examen oral con cámaras, jóvenes. Ya no va a tomar mucho tiempo. Les voy a hacer 5 preguntas, ¿les parece? Cada pregunta por 10 puntos. Y ahí tenemos los 50 puntos de teoría. Entonces, la siguiente semana, como hoy día, estaríamos dando el examen oral con cámaras encendidas, donde va a ser pregunta-respuesta. Entonces, pregunto algo y ya, me responde, ¿no? Les pregunto otra vez algo, me responde. Les pregunto algo, me responde. Como son poquitos, normal nos va a dar el tiempo. Si fueran 30, 40, en ese caso, no nos daría el tiempo. Yo sé que al principio habíamos dicho que iba a ser mediante plataforma Moodle, pero mediante plataforma Moodle no lo toman tan en serio, ¿no? Estudian 1 hora antes, 2 horas antes del examen, mientras siendo oral, yo sé que se van a explicar más para, bueno, para conocer estos temas que son interesantes también. Después de lo que es el tema de, ¿qué me falta? Ah, de los trabajos, ¿no? De los trabajos. Ya, me he notado aquí cito los trabajos. Un segundito, por favor. Vamos al tema de la extensión y la investigación. Un segundito. Ah, ya está. El tema de lo que es la investigación va a ser una tarea que les voy a dar.
Ya hasta el día de mañana lo voy a subir a la plataforma. Entonces va a ser referente a lo que hemos visto, a la ley 004, a la ley 1178 y al decreto supremo número 0181. De ahí van a hacer una tareita. Ya, la tarea ya va a estar especificada en Moodle. Hoy lo voy a preparar la tarea, cosa tal de que mañana ya puedan revisarlo. Ya, va a ser, voy a ver, una tarea no tan complicada, ¿no? Donde vea interpretación de algunos artículos, a qué se refiere tal situación, responda a esta pregunta y todo lo van a hacer en computador. Y con el tema de extensión, les voy a pasar unos videos, ¿ya? Y unos documentos más para que lo vayan estudiando. Y eso sí lo van a dar mediante plataforma. Entonces, ahí estuviéramos completando los 100 puntos, ¿no? De lo que es la materia. El examen teórico, el siguiente miércoles, como ahora, por 50 puntos. Con cámaras encendidas vamos a dar examen oral. El tema de investigación. La investigación, pero no va a ser para el siguiente miércoles, ¿no? Porque si no, les voy a saturar mucho. A ver, ahorita voy a ver mi calendario, un segundito. La investigación. ¿Ya están en exámenes? A ver, eso quiero consultarles, jóvenes. ¿O todavía no están? Sí, Inge, desde la semana que viene creo que ya se empieza con exámenes. Ya. Sí, ya estamos en fecha también. Hasta el 20 tenemos que entregar notas del primer parcial. Ya. Entonces, vamos a colocar fechas. El miércoles 13 va a ser el examen. El trabajo de investigación lo van a entregar, como no es mucho, hasta este domingo, que es 10, ¿ya? Y el tema de lo que es la extensión, que son el video, un video que les voy a enviar y documentos, ahí se van a dar mediante plataforma. Eso lo pueden dar el 17, domingo 17. ¿Qué les parece, jóvenes? A no ser que quieran que teoría se fusione con extensión. Y así ya no hacemos el trabajo de extensión y los 75 puntos se va a lo que es teoría. ¿Qué opinan? Ya, bueno, como nadie opina nada, entonces vamos a mantener nomás lo que hemos dicho al principio. Anótense, por favor, en sus agendas. Hoy es miércoles 6. El miércoles 13, el examen de extensión con cámaras encendidas. Todos con cámaras encendidas. No vale decir que no tengo cámara o mi cámara se ha arruinado. Solo para ese día les estoy pidiendo cámaras. Durante todo lo que va del semestre no les he pedido que enciendan nunca sus cámaras. ¿Ya? Como ahora es oral el examen, entonces simplemente para ese día me deben encender sus cámaras. Entonces les llamo, digo su nombre, doy las preguntas y ya. Ese rato mismo les aviso su nota de su examen. Eso va a ser el miércoles 13. Después, para este domingo 10, van a tener que entregar el trabajo de investigación por 25 puntos. El trabajo de investigación ya va a estar mañana a primera hora en la plataforma, donde va a estar ahí clarito qué es lo que deben hacer, cómo deben hacer. Y por último, en el tema de extensión, el domingo 17 va a dar un examen por plataforma. ¿De qué van a dar el examen? De unos videos que yo les voy a subir, videos referentes a lo que estamos estudiando, ¿no? No videos de musicales o otro tipo de videos, sino videos referente a la ley 004, videos referente a la ley 1178 y un video referente a la ley 00, perdón, al decreto supremo número 081. Entonces van a ver esos videos, van a tomar apuntes de lo que ustedes crean lo más importante y de ahí van a salir las preguntas para su examen de extensión. Entonces, inmediatamente también en la plataforma se les va a dar su nota de extensión.
Y lo que es la investigación de la práctica, yo me voy a dar una semana para revisar de cada uno de sus trabajos. ¿Alguna consulta? Hasta ahí. No hay ninguna duda entonces. Listo. Y buenas tardes, Inge. Como nos está especificando los trabajos, eh, es que hay veces hay un corte de señal, Inge. Por ejemplo, esta mañana no se ha pasado con normalidad, había un corte y mucho conectando, decía de mi parte. Ujú. Por donde estoy buscando harta señal, donde hay harto, de repente desaparece. Por ejemplo, ahora todo normal se escucha y ni siquiera se entrecorta. Ya, entonces yo pienso que el siguiente miércoles va a ser igual. Si no se te ha cortado hoy la señal, entonces yo pienso que va a ser igual, ¿no? El siguiente. Si no, igual vamos a tener la paciencia respectiva, pues, jóvenes, para que puedan responder. Si en el caso de que se descorte, por decir, no hay problema. Pasamos al siguiente alumno. Y al que se le ha cortado, una vez que termine su compañero, otra vez le volvemos a llamar, ¿no? Cosa tal de que todos den su examen. En algún momento siempre van a tener buena señal, ¿ya? Y como es examen, traten de ir a un lugar donde haya señal. En ciertos lugares de la casa a veces no hay señal, ¿no? En mi domicilio, por ejemplo, en algunos lugares alejados al router, no tengo señal, pues es así. Pero si estoy cerca, entonces la señal es excelente. Y solo les pido eso para el examen. Después, las clases también son grabadas, ¿no? Todas las clases les he enviado grabadas. No hay ninguna clase que no haya enviado grabada. Ahora esta clase también la estoy grabando. Al lado de eso tengo que parar la clase.